Bueno, hola a todos, ya estamos aquí, una semana más en Descifrando la Guerra. Aquí están mis compañeros Alejandro y Pablo para hablar de la crisis de Europa del Este. Yo esta vez seré la humilde voz en off. Bueno, muchas Hola, ¿qué tal? Buenas gracias. noches o buenas tardes, como queráis. La voz en off que está aquí de técnico, ya sabéis, hoy vamos a estar nosotros y un montón de temas en torno a Rusia principalmente, que es el gran foco de tensión ahora mismo en Europa y también en el Cáucaso, como estamos viendo en pantalla. No precisamente Rusia, pero sí que afecta a Rusia. El caso es que los temas que hoy vamos a tocar principalmente, aunque nos podéis ir haciendo preguntas, será justo la relación que hay ahora entre Occidente y Bielorrusia a raíz de la crisis con Polonia en la frontera, con Lituania, Letonia, en general con la Unión Europea. Las sanciones que se han anunciado desde la Unión Europea, Estados Unidos, también podemos hablar de Ucrania, que es un nuevo punto importante entre Occidente y Rusia. Ya lleva siéndolo mucho tiempo, pero ahora está escalando. Bastante interés de las potencias occidentales, sobre todo Reino Unido, Estados Unidos en Ucrania, y voces de tropas en torno al Donbass de nuevo por parte de Rusia. Lo hablaremos. Y además tenemos nuevos movimientos. Por ejemplo, la paralización de la aprobación para el Nord Stream 2 por Alemania y el derribo de un satélite por parte de Rusia. También nueva crisis entre Armenia y Azerbaiyán, que es lo que estábamos viendo en el mapa, y era justo bueno, pues con mediación rusa, como ocurrió en otras escaramuzas que hemos tenido hasta ahora. Así que, como veis, pues bueno, Rusia ahora mismo está en todos los problemas que puede haber en Europa del Este, indirecta o directamente. Vamos a verlo. Ujú. No sé si, bueno, ya no se ve el mapa, ¿no? O sea, yo no lo veo el mapa de Bakú, bueno, lo veo un poco igual. No sé si empezar ya por lo del Cáucaso, que es algo así como más actual, porque al final lo otro, al final lo vamos a ir enlazando, pero esto como digamos que lo que puede quedar más suelto, sí que podíamos quitárnoslo encima, a ver si hay preguntas, pues bien, si no, no hace falta. Por cierto, Zorro, gracias por tu suscripción, que ya das 4 meses. Y nada, a ver, lo que pasa es que se han reportado serios combates ahora entre Armenia y Azerbaiyán, en la zona de... Un momentito que lo digo, es que no sé cómo se pronuncia. ¿Tú sabes cómo se pronuncia? Ese es Siunik, la provincia que veis justo al sur. Como veis, Armenia tiene un brazo que llega a tener frontera con Irán y que a ambos lados queda territorio de Azerbaiyán. Bueno, pues esa provincia es la de Sionik. Durante las Sí. escaramuzas del mes de julio ya hubo problemas en esa zona. ¿Por qué en esa zona? Porque lo que queda inmediatamente al este es el territorio del antiguo, bueno, la antigua República de Artsaj bajo todo el territorio que controlaba. Ahora solamente queda reducida al norte de Nagorno-Karabaj. Por lo tanto, al devolverle todo este territorio a Azerbaiyán pues ha ido recuperándolo, entrando con su ejército, etcétera, y las nuevas fronteras no están delimitadas. Por lo tanto, han entrado en territorio armenio. Esto al final contó con la mediación de Rusia en su momento, después de que llegaran hasta bastante dentro de Armenia, en la región de Sionik y en la del norte, que era Gergargunik o algo así. Y bueno, pues al final Rusia dijo que iba a negociar con ambos, que iban a delimitar la frontera y que hasta que no la delimitaran no iban a parar de hablar. Bueno, pues al final parece que no quedó tan delimitada porque han vuelto las escaramuzas. Y también hay más cosas a tener en cuenta dentro del acuerdo de alto el fuego que se firmó tras la guerra de Nagorno-Karabaj. No se sabe lo que va a ocurrir con el territorio de Nagorno-Karabaj que aún controlan los armenios, pero sí se habló de dos corredores. El corredor de la SIN o la CIN, que es el que conectaría Armenia con ese territorio armenio de Nagorno-Karabaj, que no lo podemos ver en pantalla, pero sí el corredor del Zangezur, que es, para que nos hagamos una idea, la frontera iraní que conecta los dos territorios azeríes. Entonces Azerbaiyán insiste en que tiene que darse este corredor, que pasa por territorio soberano armenio. Y también por esto, durante este año, que tenéis un artículo en la web, hubo una crisis importante entre Irán y Azerbaiyán. Porque se estaba hablando de que Azerbaiyán estaba dando... Primero estaba, bueno, pues teniendo presencia en esta zona y dando cobijo a Israel, que con la nueva administración iraní esto se vio con muy malos ojos.
Y nada, pues ahora, como ha dicho Pablo, otra escaramuza en Syunik. Es la más importante, de las más importantes que ha habido. Ahora hablamos un poco ya, pero sí. Eso es. A ver, no se sabe los detalles exactamente quién ha atacado primero, porque los armenios evidentemente dicen que los primeros en atacar han sido los azeríes y los azeríes dicen que los primeros en atacar han sido los armenios. En cualquier caso, han sido combates importantes, con fuego de mortero, con implicados vehículos blindados, y más o menos el parte de bajas que tenemos es de que Armenia han muerto 12 soldados armenios y 15 capturados, y que al parecer los azeríes han conseguido tomar 2 posiciones. Es decir, que ha sido una escaramuza importante. O sea, no sé si recordáis que antes de la guerra de Nagorno-Karabaj, que empezó en octubre, en julio, o sea, no digo este julio, sino en julio del año pasado, también hubo unas tensiones importantes entre los dos países, pues incluso son más fuertes que esas de julio de hace ya un año. Sí, pero bueno, sí, más o menos. Como decía antes, las de julio fueron por eso, porque Azerbaiyán entró en esa frontera sin delimitar, llegando, bueno, a pasar el lago que había cerca de la frontera, pero eso, que Rusia se dijo que iban a negociar con ambos. En teoría, durante la guerra de Nagorno-Karabaj, Armenia solicitó la presencia de Rusia, se habló de si lo haría bajo su alianza militar conjunta o un acuerdo bilateral. Finalmente lo hizo con acuerdo bilateral, pero no pudo intervenir porque el territorio que estaban atacando los azeríes no era soberanía armenia, era Nagorno-Karabaj, que estaba en disputa y no lo reconocían ni siquiera los armenios, ¿no? Pero ahora es territorio armenio soberano. Entonces Rusia sí puede intervenir bajo la presencia de esos acuerdos, ya sea el bilateral o el que he mencionado, que es la CSTO, la Organización de Tratado de Seguridad Colectiva, creo que se llama. Entonces, en julio ya ocurrió esto. Se hizo, creo que mediante el acuerdo bilateral, o al menos se ha llamado de nuevo ahora el acuerdo bilateral. Y esto significó que Rusia volvería a tener tropas en el Cáucaso y volvería a tener, aparte de las que ya se hablaron en el acuerdo de alto el fuego, toda la frontera con Azerbaiyán bastante militarizada por parte de Rusia. Y ahora pues está ocurriendo otra vez igual. Según veo ahora, era eso, que Armenia acusa a Azerbaiyán de haber iniciado ellos el ataque sobre Lachin, que es justo la zona donde digo que se tenía que dar el corredor hacia Stepanakert, la capital de Artsaj, bueno, y que luego Armenia habría contestado en respuesta al ataque de Azerbaiyán. Pero Azerbaiyán, bueno, pues eso lo niega, evidentemente, ¿no? No sé si tenemos la versión de Azerbaiyán. Sí, te la puedo leer. Un momentito, perdona. Y el mientras... ministro de Defensa azerí ha acusado a Armenia de haber lanzado un ataque con artillería contra sus posiciones en Lachin y afirma que se ha lanzado una operación militar en respuesta. Ah, vale, era el de Azerbaiyán, perdón. Lo he confundido. Entonces, ese es el de Azerbaiyán, que han hecho el ataque sobre Lachin y después Armenia habría contestado, Azerbaiyán habría contestado. Exactamente, habría atacado las posiciones armenias en Syunik. Eso es. Y nada, poca cosa más. Bueno, ya lo ha publicado nuestro compañero Jorge, que ya se ha llegado a un alto el fuego por mediación de Rusia y bueno. Claro, es que no es una situación muy nueva, o sea, es grave, es más grave que la de julio, pero no es algo nuevo que podamos decir no sabemos cómo solucionarlo, ¿no? Es una cuestión fronteriza por unas nuevas tierras que ahora se han entregado a Azerbaiyán y que, bueno, Azerbaiyán pues intenta presionar el máximo, porque en teoría puede conseguir un corredor hacia Najicheván, que es el enclave que tiene al oeste, que veis en el mapa, y que, como bien veis, hace frontera con Turquía. Es muy interesante eso porque entonces Turquía, con esa carretera, podría llegar a conectar directamente por vía terrestre con Bakú, que es la capital de Azerbaiyán. Es uno de los objetivos finales que hay ahí. Y bueno, pues eso ya es lo que ocurrió la otra vez, simplemente vuelve a ocurrir. Rusia cada vez que hay un incidente entre estos dos en la frontera, pues tiene la oportunidad de mandar más tropas porque, bueno, tiene un acuerdo bilateral con Armenia y lo está utilizando. Se supone que para asegurar esas fronteras, pero al final hemos visto esto, que está negociando con ambos, un alto el fuego, pero los rumores durante estos meses han dicho que desde Bakú estaban apostando incluso por una firma de acuerdo de paz, que ya no estamos hablando de acuerdo de alto el fuego. Querrían que Pasiñán firmara un acuerdo de paz en el que quedara clarísimo cuál es la frontera y en el que Azerbaiyán ganase aún más, porque hay que aún cerrar el estatus de lo que queda de Artsaj
y el estatus de los corredores, que parece que podrían ser aún más beneficiosos para Azerbaiyán. Por lo tanto, Armenia sí, todavía tiene más que perder. Sí, bueno, tiene todo que perder, o sea, que no. Yo no sigo viendo que puedan defenderse todavía contra Azerbaiyán, que decir que ya la guerra la perdieron de alguna manera, por así decirlo. O sea, no, yo si fuese ellos intentaría no tentar mucho a los azeríes. Sí, pero que quiero decir, ya perdieron la guerra de Nagorno-Karabaj, Sí. han perdido prácticamente todo el territorio y lo que queda además está asegurado por Rusia. Y no tiene ni siquiera conectividad clara, ¿no? Lo de los corredores está ahí, que no está, ¿no? Porque como hemos visto, si el ataque se ha dado en Lachin, habrá que ver qué estatus queda en Lachin. Es que eso queda todavía por delimitar. Por lo tanto, es muy confuso. Eso es muy confuso y hasta que no haya un acuerdo de paz o alguien materialice un acuerdo de alto el fuego como el que se hizo después de la guerra del año pasado, es muy difícil que esto no siga ocurriendo. Lo que pasa es que cada vez ocurre con mayor gravedad. Recordemos que antes de la guerra de Nagorno-Karabaj también hubo escaramuzas unos meses antes y que de hecho, Sí, aunque lo que decía de julio, de justo empezó en octubre la guerra y en julio hubo estas escaramuzas que fueron no tan fuertes como, o sea, de hecho estas son más fuertes que la guerra de esas escaramuzas de la guerra. Sí, pero digo las escaramuzas que hubo antes de la guerra de Nagorno-Karabaj, no antes de este año. Que fueron intercambios de artillería. Sí que hubo... Estas han sido como más altas posiciones, yo creo. Las de 2020 estuvieron concentradas en Tabús, que es una zona que está justo en la frontera de Armenia y Azerbaiyán, pero al norte. Mientras que ahora vuelven a ser en Siunik, como las de julio de este año. Las de julio, como he dicho, también están en la provincia que había justo al norte, que era Kunik, y también en Ararat. Esta también es muy importante. ¿Por qué? Porque justo es la provincia que es fronteriza con Najicheván, el enclave que he dicho. Entonces, esto significa que Armenia está teniendo problemas no solo en su frontera este, sino también en la oeste. Así que si se diera una guerra de nuevo con Azerbaiyán, bueno, de nuevo, es que no hay un acuerdo de paz, pero que si volvieran las hostilidades, podría tener problemas en los dos frentes, en el oeste y en el este. El punto positivo para Armenia es que esta vez sí es territorio reconocido internacionalmente, o al menos por Rusia, por lo tanto Rusia sí puede ayudarles, porque forma parte de su alianza. Sí, pero la cuestión es que hay una cosa importante, para que Rusia pueda intervenir, Armenia tiene que pedirle que intervenga. Y eso sería también... digamos que escalar un conflicto, si pedir que Rusia interviniese, o sea, que no... Es decir, en Rusia no puede llegar ahí y intervenir directamente, tiene que ser Armenia quien le pida, y Armenia no lo ha hecho en ningún momento, ni siquiera durante la guerra de Nagorno-Karabaj. También porque Nagorno-Karabaj no era un territorio que fuese propio de la alianza defensiva que tiene. O sea, no estaba en ILCO. Sí que es verdad que Armenia se negó a pedirlo al principio, sobre todo durante la guerra de Nagorno-Karabaj. Al final se hizo aquella petición que no se sabe muy bien si realmente hubo un ataque en Bardenis, que es territorio armenio, justo en la frontera. Rusia no lo vio suficientemente probado porque la propaganda de Armenia fue bastante mala y decidió no considerar que era válido la petición de Armenia para intervenir, pero sí que lo pidieron. Lo que no teníamos claro es si lo pedirían en el marco de la CSTO o en el del acuerdo bilateral, pero al final se pidió y se ha pedido varias veces y las tropas rusas fueron bueno, se les llamó para asegurar la frontera, sobre todo durante las últimas escaramuzas, o sea que sí que se ha hecho, pero con el acuerdo bilateral. Entonces, bueno, pues todavía puede ir a más, vamos. O sea, sí que se ha pedido ayuda a Rusia, vaya. ¿Por qué no intervinieron? ¿Por qué no quisieron? Al principio no, durante la guerra de Nagorno-Karabaj, porque no era creíble que era territorio soberano, sino que era en Nagorno-Karabaj, que era como Nagorno-Karabaj no está reconocido ni por Armenia. Claro, eso es. Pero durante estas escaramuzas sí que se ha dado veracidad a que es territorio soberano, porque vamos, es que está geolocalizado, es territorio dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Armenia. Lo que pasa es que, claro, están sin delimitar porque es territorio nuevo. Recordemos que ese territorio circundante de Nagorno-Karabaj ha estado ocupado por Armenia durante muchísimos años, y Azerbaiyán reclamaba no solo el territorio soberano azerí, sino también Nagorno-Karabaj. Finalmente se quedó con la parte sur, la de Shusha.
Así que bueno, ahora Cuando mismo está decís todo... que ha pedido ayuda, yo entiendo que ha pedido ayuda para que intervenga, para que medie, no para que intervenga en su favor militarmente. No, pero Lo está que tiene- asegurando la frontera. Está para asegurar la frontera, vaya. Claro, de hecho hay un artículo que lo voy a buscar de Jorge, que es sobre de la vuelta de los militares rusos a Armenia. Eso es. La vuelta. Entonces, ahora mismo, como digo, pues sí, se puede negociar. Rusia está mediando entre los dos, porque al final no quiere perder el peso del todo en el Cáucaso en favor de Turquía, y está negociando y está consiguiendo que sus tropas sean relevantes de nuevo en un conflicto fronterizo en el Cáucaso, pero vamos, que ahora mismo se firma un alto el fuego y hasta la próxima escaramuza, porque como no se ha terminado de cerrar un acuerdo de paz ni de materializar el acuerdo de alto el fuego, pues esto probablemente siga escalando. Estoy buscando el artículo de Jorge, pero no lo encuentro. El del Cáucaso. Sí. Bueno, sí, ahora si el no... ejército ruso regresa a Nagorno-Karabaj. Eso es, digo, si no lo encontramos, si no lo pasamos luego, pero... Le he pasado, que lo quería pasar porque ahí lo cuentan, lo de el acuerdo y sobre todo como las fronteras y tal. Pues si queréis pasamos a... ¿Qué papel puede jugar Georgia, que también tiene frontera con Armenia? Creo que de momento nada. Georgia tiene sus propios problemas. Georgia tiene muchísimos problemas. Si de verdad os interesa Georgia, la verdad es que creo que a Miriam le hará mucha ilusión que le preguntéis, pero... Sí, porque la pobre pone muchas cosas de Georgia y nadie hace caso. Claro, pero sí que es verdad que Georgia tiene bastante... bueno, ha intentado mantener un poco al margen de los dos, de Azerbaiyán y de Armenia, del conflicto de Nagorno-Karabaj, pero al final, bueno, durante el conflicto, la guerra de Nagorno-Karabaj, parecía que los vecinos de Armenia, alguno, podía darle un mínimo apoyo y finalmente, bueno, es que ni siquiera Irán le dio el apoyo a Armenia. De hecho, ahora, con el cambio de gobierno, hay algunas voces internas en Irán que ya se muestran en contra de lo que hizo con respecto a Azerbaiyán, ¿no? Que se reconoció la soberanía íntegra de Azerbaiyán. Y con Georgia parecido. Al final Georgia tampoco se quería meter mucho y sus problemas... aunque está teniendo un incremento de la diplomacia en la región, pues bueno, mira, tenemos una cosa de última hora que si quieres lo acabo de pasar. Parece que habría habido ¿El ataque sí, si quieres informático? Sí, cuéntalo. O sea, yo lo acabo de ver con que tú. Ciberataque que acabamos de ver que se habría producido, pero todavía no tenemos todavía la fuente, o sea que lo voy a comentar, pero como digo, no lo vamos a publicar todavía, que habría atacado a zona a los sectores militares y del gobierno de países bastante concretos, ¿no? Letonia, Lituania, Polonia, Ucrania y Alemania. Vale. Si quieres pasamos de eso a hablar de, por ejemplo, el Nord Stream. Sí, justo creo que de los países que he mencionado, Letonia, Lituania y Polonia se puede entender por la crisis bielorrusa, luego lo podemos ver. Ucrania hubiese tal ataque cibernético que no sabemos. Sí, y que tampoco se sabe ni siquiera si es ruso, ¿no? Eso es lo de siempre, que siempre lo primero que se hace es acusar a Rusia, pero bueno, que habría... Los rusos y los chinos son los que se les da bien eso, es decir, que al final... Habría que verlo, pero eso, lo de Ucrania también se puede entender aparte. Y Alemania, ¿qué hace en todo esto, no? Vamos a ver, dentro de la tensión que ha habido entre la Unión Europea y Rusia-Bielorrusia, porque lo hablaremos luego, que es bastante grande, había un país que tenía estaba como a medias, ¿no? Porque Francia sí que ha estado beligerante, pero Alemania veíamos a ver qué decía. Y finalmente Alemania también se ha unido a todos los demás países, pues condenando las acciones que dicen de Bielorrusia, ¿no? Y hoy nos hemos encontrado esta noticia. Si quieres comentarla, Pablo. Sí. A ver, digamos que el regulador alemán de la energía, o sea, que al final, alemán, vamos, ha parado la puesta en marcha del Nord Stream, que hay en la imagen, de momento temporalmente. La cuestión es que llega, como hemos dicho, en un momento en el que estamos con múltiples tensiones entre Europa y Rusia. Y además es que lo del tema del Nord Stream, como podéis ver, es un gasoducto que pasa desde Rusia hasta Alemania sin pasar por Polonia ni los Bálticos. Es decir, que
ha causado mucho conflicto en Europa y sobre todo con Estados Unidos, con Washington, que bueno, ya con Trump fue el que sancionó a gasoducto, y también, bueno, y además Polonia pues, y los bálticos han mostrado totalmente en contra de este proyecto. La cuestión es que como pues al final Alemania ha hecho oídos sordos porque le interesaba, y más aún teniendo en cuenta toda la crisis energética que hay, sobre todo el tema del gas, y bueno, ahora a ver, tampoco se sabe muy bien si digamos, este retraso en la adjudicación del gasoducto tiene que ver con esta crisis, porque también hay que tener en cuenta que, conociendo a los alemanes, igual es una cuestión más de papeleo, de burocracia, que de un intento de, digamos, de escalar la tensión entre Rusia y Europa. O sea, que también me gustaría dejar eso claro, que igual también va por el estilo. Porque supuestamente el regulador energético alemán dice que se necesita que la empresa operativa del gasoducto cumpla las leyes alemanas. Es decir, esa es la cuestión. De hecho, ahora es un momento crítico, yo creo, para el Nord Stream por dos cuestiones principalmente. Lo primero es el hecho de que la tensión con Bielorrusia y Polonia está haciendo que, bueno, no sabemos hasta qué punto puede llegar a beneficiar a Bielorrusia, porque todavía no está claro, pero se está hablando de cortar algunas vías importantes hacia Europa, como puede ser el gasoducto, el Yamal, creo que es, ¿no? Entonces, el Nord Stream pasa a ser absolutamente clave para Alemania y para Europa en general. ¿Por qué? Sí, porque es que el gas, de donde viene la mayoría de las reservas europeas del este, bueno, y centro-este, porque España no, ese viene de Rusia, el gas ruso. Sí, salvo la península ibérica, que tiene sus problemas, ¿no? Es verdad que los problemas de la península ibérica vienen del sur y no se les presta esta atención. Incluso España es de los países que más se implica en la cuestión bielorrusa, y Alemania, que son dos países que poco tienen que ganar de ello, ¿no? Alemania, sobre todo por la cuestión que estamos comentando, ¿no? El gasoducto, el Yamal, sí que puede ser, bueno, un problema para Polonia porque lo puenteas y tendría que pasar el gas por el Nord Stream, y si ahora mismo el Nord Stream queda paralizado, al menos es un regulador, ¿no? Todavía no significa que no se vaya a hacer. Ya se terminó la construcción y ahí entra en juego el segundo punto importante que quería comentar con respecto a Alemania, y es el nuevo gobierno. Estamos a nada de que se sepa el nuevo gobierno. Y los verdes ya han hablado insistentemente contra el Nord Stream. Por lo tanto, vamos a ver ahora si el Nord Stream no es aprobado y empieza a funcionar antes de que entre el nuevo gobierno, a ver si juega dentro del nuevo gobierno de coalición como un problema o como una cuestión a negociar. Eso aún está por ver. Sí, a ver, hay que tener en cuenta que, como hemos dicho ya en múltiples directos, los verdes alemanes, que serían, digamos, el segundo socio de coalición más importante en Alemania, son profundamente atlantistas y antirrusos. O sea, no se puede decir directamente eso, antirrusos. Y anti-China, claro. Así que decir que va a ser un foco de tensión bastante importante. Bueno, los liberales también. Los liberales, pero los verdes son mucho más atlantistas en ese sentido. Que puede ser un foco de tensión en el gobierno, porque el SPD siempre ha tenido una política históricamente, de intento de entendimiento con Rusia, y de hecho, antes de la campaña, durante la campaña electoral, Olaf Scholz, que será el próximo canciller alemán, decía que requeriría una vuelta a la Ostpolitik, que significa digamos, en referencia durante la Guerra Fría, el entendimiento que había entre Willy Brandt, que era el canciller alemán, y el este europeo. Sí, pero una Ostpolitik... Habrá que ver cómo se tensiona esa parte. Una Ostpolitik es bastante difícil de la mano de los verdes y los liberales. O sea, una Ostpolitik la puedes conseguir. Imposible, prácticamente. La puedes conseguir con la izquierda. No sé si oís lo que suena pim pim, es mi Telegram. No sé si os molesta, lo quito. O sea, que no. Si os molestan, porque alguna vez sí que es verdad que me dices que os molesta, pero que si os molesta, lo quito y ya está. Y eso, o sea, más allá. Sí, eso quería decir, que una Ostpolitik todavía se puede conseguir con la izquierda, o incluso con los conservadores, ¿no? Y también con la extrema derecha, quizá. Habría que verlo, porque es difícil. Pero con los verdes y los liberales es una
es una pareja de baile difícil para Rusia. Ya sabes que los conservadores, a ver, no sé que cambien de tercio, también, a ver, no tanto como las mujeres SPD, pero también llevan una política de cierto entendimiento con el este, con Moscú. Y por eso, No tanto, de hecho, ha sido los Merkel quien ha sacado adelante el gasoducto del Nord Stream. eso es. Y de hecho, ayer, creo que fue ayer, ¿no? Cuando Merkel llamó a Lukashenko, es decir, que no, los conservadores no es el problema. Y la extrema derecha tampoco. O sea, en todo caso serían los liberales y los verdes, que en política exterior tienen bastante divergencias con el SPD. Ahí se ve también mucho lo que hablábamos en los especiales alemanes, ¿no? De la diferencia de voto entre el este y el oeste, ¿no? En Alemania se ve bastante claro, justo precisamente los verdes, es que en el este no tienen nada que hacer. Claro, bueno, de hecho, claro, que todo el voto de los verdes viene del oeste y de las ciudades, igual que los liberales. No sé si que podemos pasar ya al tema bielorruso o no sé qué quieres hablar. Yo creo que lo podemos juntar un poco porque al final la cuestión de los verdes y tal, el gobierno es importante, pero el otro factor que comenté al principio era el corte del otro gasoducto, el que pasa por Polonia. Esto al final son dos importantes gasoductos, aunque ha habido más, ¿no? Pero se han realizado ciertos cambios, lo hemos hablado también en varios países, en varios directos sobre países afectados por la crisis del gas. Primero hemos hablado del Turk Stream y de cómo se ha evitado pasar por ciertas zonas ucranianas. Ahora también se ha hablado ya del corte directo de muchos de los pasos por Ucrania. Y además se le está cortando otras vías energéticas, como pueda ser, creo que un tipo de carbón se ha cambiado por otro. Hay algunas cuestiones interesantes en la zona de Ucrania. El Turk Stream muy importante. El incremento del gas que se lleva desde países afines a Moscú, como Serbia y Hungría. Bueno, más bien desde Serbia hacia Hungría que al revés, pero así. Y Austria, un país que no tiene excesivamente malas relaciones por la élite económica austriaca con ciertos sectores rusos, pero tampoco digamos que es un país prorruso, ¿no? Hay ahí como una tensión. Vale, esto por el centro de Europa, ¿no? Se ha puenteado Ucrania y el otro gran país que se está planteando puentear es Polonia. Y en esto entra la crisis de Polonia y Bielorrusia, que como ha ido escalando, y lo podemos comentar también ahora, pues Bielorrusia ha amenazado con ese corte del gas y esto realmente al resto de Europa, teniendo el Nord Stream y otras vías, como he comentado, no debería afectar demasiado, pero a Polonia sí. Sí, la cuestión es, también hay que decirlo, que esto que dices tú de que Bielorrusia ha amenazado con cortar esa fuente, a Rusia tampoco le ha hecho gracia. Así que claro. Me gustaría también decir que eso, que a Moscú no le ha hecho gracia, y de hecho ha dicho que no. O sea, que están en su derecho de hacerlo, ha dicho Bielorrusia está en su derecho, pero que no les interesa. Y me gustaría también incidir en ello porque creo que hemos estado escuchando mucho analistas y medios de comunicación como esta crisis fronteriza bielorrusa, que como que si todo estuviese dirigido desde Moscú, sobre todo de la figura de Putin, que es el que está llevando las manijas de la marioneta Lukashenko, y yo creo que se equivoca totalmente. Es decir, que están como... se piensan que Lukashenko y Bielorrusia, el gobierno bielorruso, es una marioneta de Moscú que no tiene autonomía ni voz ni voto, y no es así. Es decir, que es cierto que actualmente Bielorrusia es mucho más dependiente de Moscú, debido a toda la crisis que hubo en 2020 y que básicamente que Putin tuvo que le salvar a Lukashenko. Pero no hay que olvidar que Lukashenko sigue siendo un jugador. Y a lo mejor a Putin tampoco te creas que le interesase mucho este conflicto con Europa del Este, sobre todo teniendo en cuenta, como hemos visto, el tema del Nord Stream. Más allá de eso, yo creo que esta cuestión de la crisis bielorrusa-polaca, en un principio, no sé si ahora puede ser que sí que es verdad que se ha magnificado todo más, pero en un principio para mí era una respuesta de Minsk, de Lukashenko, contra Polonia y los Bálticos, que recordemos que durante las protestas contra Lukashenko después de las elecciones, Polonia y los Bálticos se metieron totalmente en Bielorrusia para intentar quitarse de medio a Lukashenko. Pero el problema es que fracasaron. Y digamos que esto es una especie de retribución, de respuesta de Lukashenko contra estos países por haberse metido en los asuntos intentado hacerle caer, básicamente.
y además de, evidentemente, el apoyo que le dan a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se pronuncia? Tikhanovskaya. Que yo lo siento mucho, pero es una persona que tiene entre 0 y -0 poder en Bielorrusia. No poder ninguno, pero es que tampoco tiene apoyo. Ningún sentido, o sea, el apoyo, quiere decir que la geopolítica... ¿Sí, perdón? ¿Quieres decir algo, Alejandro? No, lo que he dicho, que poder no tiene ninguno, pero es que apoyo es mínimo. Evidentemente Lukashenko, pues al final, viendo lo que han hecho los polacos y los bálticos, más el apoyo tan explícito a ella, a esta mujer, pues evidentemente pues él responde de esta manera. Puede gustar más o menos, pero al final es, como te digo, al final Lukashenko es un jugador, y si tú quieres jugar al juego de la política, te puedes quemar también. A ver, sí que... Bueno, aparte también es una respuesta también a las sanciones contra Bielorrusia, que bueno, que al final se llevan más sanciones, o sea que tampoco... ¿Sanciones? Pero yo diría que más bien lo que comentamos. Llevamos teniendo muchas gracias por la suscripción. Mucho tiempo llevamos teniendo... Sí, muchas gracias. El tema de las sanciones, eso está ahí. Y la cosa es que ahora se van a incrementar porque desde todas partes se está acusando directamente a Bielorrusia de la cuestión migratoria. Esto ya lo explicamos en el otro directo. Efectivamente es una crisis migratoria, pero es una crisis política también, porque ningún país de los que está utilizando la migración como arma lo hace porque sí, ¿no? En este caso se está especulando, que parece ser que podría ser así, que sean son militares o al menos personas de ese sector en Bielorrusia las que están acercando o facilitando el acceso de los migrantes a Polonia, lo cual se hace más evidente cuando vemos que es un país que no es de tránsito, es un país que no está en ninguna ruta migratoria, y esto lo explicábamos la otra vez. En casos como Turquía y Marruecos se veía mucho más claro, porque es una zona que puede controlar y modular el paso de migrantes, pero Bielorrusia lo que ha hecho es permitir, mediante la facilitación de visados, la facilitación de esos accesos a los vuelos en países de Oriente Medio y África, pero sobre todo en Irak se ha hablado, ¿no? En Siria, etcétera. Irak y Siria, ¿no? Sobre todo eso de la zona de Kurdistán. Siria, pero sí que se ha visto que evidentemente no es zona de tránsito, por lo tanto la crisis migratoria no es gratuita, no es porque sí, tiene una motivación política como las que he mencionado, solo que en esos otros casos se escudan en que es una crisis migratoria, Marruecos y Turquía, pero porque son países de tránsito, pero realmente es por algo, ¿no? Porque quieren algo. Turquía y Marruecos lo han demostrado, han conseguido acuerdos, o al menos, acuerdos diría yo, con la Unión Europea, con España, con Grecia, digamos, en cierto modo, aunque no tan claro, pero sobre todo con Alemania en ese caso. La cosa es que ahora toda esta crisis, los países europeos contra Bielorrusia sí están respondiendo, mientras que en el caso turco se hizo un apaciguamiento bestial que ha tenido grandes críticas incluso en Alemania, y en Marruecos la propia España fue la que apostó por ese apaciguamiento directamente sin dejar que la Unión Europea ofreciera temas como Frontex, ¿no? En el caso polaco es más difícil porque Polonia está inmersa en una crisis con Bruselas. Entonces no coinciden en su análisis de las respuestas. Ante una crisis política con Bielorrusia se quejaba, es que ni siquiera había esos contactos técnicos para solucionar la crisis migratoria. Por eso porque Bruselas no reconoce al gobierno de Lukashenko. Exacto, pero no reconoce. Pero no reconocen a otros gobiernos, como yo lo mencioné también, el de Nicolás Maduro, y sí que hay contactos técnicos con Nicolás Maduro. Pero antes, ¿no te acuerdas que en medio de la crisis de 2018, con todo el tema de Guaidó, al principio no? Pero luego ya, evidentemente, la realidad se ha tenido que imponer y han tenido que empezar a contactar, y ha pasado lo mismo con Lukashenko al final. Y cuando han intentado ir directamente con Putin, porque han intentado ir directamente a Moscú, pues Putin les ha dicho Moscú que no. Habla con Lukashenko, evidentemente, porque es con quien tienen que hablar. Lo que pasa es que la Unión Europea no quiere hacer esos contactos técnicos. Pues mira, primera victoria de Lukashenko, le ha llamado Merkel. Han tenido una conversación Merkel y Lukashenko, ¿no? Y ha sido un punto en el cual también se ha criticado a Merkel, por cierto, por hacer esto, por estar al menos teniendo un contacto con Bielorrusia, porque es una de las primeras victorias políticas de Lukashenko en esta crisis, que ha conseguido que Occidente le tenga como interlocutor. Porque es que, como ha dicho Pablo antes, a Moscú no le hacía mucha gracia, no estaba por supuesto al tanto, o sea, ni siquiera dirigir esta crisis no le produce ninguna ventaja a Moscú, se la produce a Bielorrusia, a Minsk.
Sí. Entonces, bueno, pues Y que luego, puede evidentemente, aprovecharse. Rusia se puede sacar partido de ellos, evidentemente, pero porque Moscú es un viejo zorro, es listo, pero que en un principio, a ver, tampoco, no he estado en los despachos de Moscú, pero quiero decir que yo no creo que esto haya sido una idea de Moscú. Como mucho, lo que yo creo es que Lukashenko se lo haya comentado a Moscú y le haya dado el luz verde, pero que más allá de eso, vamos, no lo sé, tampoco estoy No seguro. tenemos Pero ninguna vamos, que evidencia de esto ni de lo contrario, pero evidentemente eso no se puede demostrar. Lo único que los intereses de Rusia no han sido esos, y esto se ve, por ejemplo, cuando Irán condena los movimientos de algunas milicias en Irak, es porque no las controla, porque si no, no las condenaría de esa manera. Rusia criticó lo que estaba ocurriendo en Bielorrusia. Rusia al principio, no, o sea, obviamente, pues ha sabido mover sus piezas, ¿no? Pero que corten el gas en Polonia, como hemos explicado antes, no es algo que beneficie directamente a Putin a priori, sobre todo si tienes paralizado el Nord Stream, aunque a quien menos va a beneficiar, desde luego, teniendo en cuenta la crisis energética, la crisis económica y todo lo que viene, es a Europa Central. Pero bueno, que a Putin a priori no le interesaba. Entonces, esto de que sea todo orquestado desde Moscú está muy bien pues para todas las teorías conspiranoicas que hay siempre con respecto a Rusia, pero digamos que si no quieres entender un poquito o intentar analizar un poco, que no sea un análisis de brocha gorda, bueno. Pues se ve muy claro cuando son las aerolíneas que son las que han permitido ciertas cosas y cuando son los consulados que son los que han permitido otras tantas en Irak o donde sea, ¿no? Sí. Y como, bueno, en la frontera con Polonia, que ya había habido algunos incidentes, por cierto, que eso también lo podemos comentar, con algún tiroteo, creo que ha sido en el lado polaco, estaban lanzando gases lacrimógenos, si no me equivoco. Bueno, hoy lo que ha pasado es que grupos de migrantes han vuelto a atacar la valla. Hoy por la mañana han vuelto a atacar la valla y ha sido imágenes importantes, que es decir, que se han podido ver cómo eso tiraban piedras y objetos a los guardias fronterizos polacos, y luego los polacos pues, han respondido con cañones de agua, etcétera. Es decir, que cuando parecía que la crisis iba a solventarse, pues como que ha habido un rebrote esta mañana. Aparte de muchas declaraciones, etcétera, de por ejemplo, que Rusia ahora sí que se ha metido, yo diría. Yo creo que sí que ha metido, pero también por no solamente este tema, sino por el tema de Ucrania, que luego lo comentaremos. Sí, pero no es que se meta... Parece que sí que está escalando, pero porque se están acumulando muchos frentes, digamos. Pero no me parece que es que se meta Rusia en todo esto como para intentar ser parte, sino porque es un problema que está ahí, se ha creado o no, pero está ahí, y Rusia tiene que hacer algo, tiene que al menos tener una postura, igual que Bruselas también podemos decir que se ha metido, pero no significa que Bruselas esté orquestando nada, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas palabras. De hecho, mira, ahora mismo estamos viendo lo último que hemos sacado. La Oficina de Instituciones y Derechos Humanos de la OSCE está criticando que el estado de emergencia que ha declarado Polonia impida la labor periodística en la frontera. No hay periodistas en esa zona. De hecho, las imágenes que hemos visto están en el lado bielorruso, ¿no? Eso es. Muchas de las imágenes son del lado bielorruso. De hecho, Ricardo Marquina y Pablo González, que tenemos entrevista con él, están por ahí en el lado polaco y no les dejan, creo que están 50 kilómetros fuera de la frontera, no les dejan llegar. No sé cuántos son, pero sí que es complicado, o sea que no puede entrar. Queda algún poco de migración en Lituania y se ha concentrado todo en Polonia. Ha sido toda la crisis está en Polonia. A ver, la crisis está en Polonia, pero hay que también decir que no es algo nuevo, que esto no es de ahora y que esto ahora ha sido el incidente más grande y evidentemente el más mediático. Sí, o sea, llevan ya semanas, meses, porque es un tema del que hemos hablado varias veces, que había incidentes en la frontera con Letonia, con Lituania y con Polonia. Y cómo ahora la solución que propone Polonia en esta crisis que tiene tan grande con Bruselas es construir un muro, porque tienen esta valla que estaría siendo asaltada o no, pero quieren construir un muro. Bruselas lo que ofreció es la fuerza de Frontex y bueno, Polonia que no quiere fuerzas de nadie, ¿no? Polonia tiene sus propias fuerzas y no tiene necesidad ninguna. No sé si podemos poner el mapa, Andrea, si estás por aquí, estaría bien para ver un poco las fronteras de Bielorrusia. Estaría bien porque, como digo, ahora se quiere construir ese muro. La Unión Europea, obviamente, con ese cariz tan demócrata, no quiere ver muros como los que ha criticado en otras partes del mundo,
Y bueno, pues Letonia en su momento también anunció la construcción de zonas fronterizas, creo que eran vallados por lo menos, ya veríamos a ver de qué manera. O sea que esto viene de lejos, porque lo de Letonia no es una crisis ahora y ya se anunció en su momento, ¿no? Entonces la frontera con Letonia ha intentado asegurarse. Y en Lituania ha habido reforzamiento también de controles fronterizos, no sé exactamente en qué puntos, pero como vemos no es una crisis que se ascriba únicamente a Polonia. Mirad la frontera tan grande que tenemos en pantalla. Pero no, me han dicho que no se me escucha muy claro. ¿Se me escucha bien? A ver si ¿se me escucha bien cuando hablo? Cuando contesten, es que me han dicho que no me escuchan claro. Nada, ahora cuando les llegue, porque irá con algo de retardo, pues que nos lo digan. Y con respecto a los que preguntan sobre mucho eco. El muro. Sí, claro, mucho eco. ¿Pero solo a mí o a Alejandro también, el eco? Nada, dicen que se oye bien. Sí. No, lo del ciberataque lo estamos todavía contrastando y nos están diciendo que sí que se habría dado algún tipo de ataque, por lo menos nos han dicho en Letonia, en Alemania, que no están pudiendo confirmar lo de Ucrania. Estamos todavía en ello, como decimos, os lo comentamos en el momento para que lo sepáis. Todavía no lo tenemos confirmado. Si no me voy pongo unos auriculares, igual con los auriculares te lo escuchan mejor. Pues sigue hablando, Alejandro. Vale, mira, según veo, Armenia ya habría reconocido al menos un fallecido, pero como hemos dicho antes, se trataría de más de una decena, según Azerbaiyán, y de otros tantos... Seguramente, teniendo en cuenta la propaganda armenia, yo me creo mucho más a los azeríes. Es probable que sean más de una decena, sí. Sí, mira, de hecho, sobre el ciberataque tenemos nodas que dice Sputnik. Un momentito. A ver si se me... Mira, nos ha caído Google Cloud, Spotify, Snapchat, Discord y Down Detector. Dicen que se ha caído por el ciberataque este. Pero no parece que sean objetivos militares como parece al principio, ¿no? Vamos a dejarlo esto con pinzas. Es que me parecería muy extraño, ¿no? Ahora no hacer un... Y justo en todos los países implicados en la crisis, ¿no? Claro, bueno, claro. Vamos a verlo con tiempo, ¿no? Todavía no se puede confirmar. Y ¿se me escucha mejor ahora que he puesto secuales? Perdón, Alejandro. Para que me responda. Sí, no pasa nada. Ya. Igual es cosa de mi ordenador, ¿sabes? Que se escucha eco o algo así de los altavoces. Ya creo que está bien. Que lo siguiente que se ha dado fue cuando Polonia, Lituania y Letonia ya empezaron a llamar a la OTAN. Lo primero que se hizo fue pedir la activación del artículo 4 del Tratado de la OTAN, que es sobre consultas, lo que no significa en ningún caso que vayan a llamar por la agresión de un país externo, vayan a intervenir todos. Este tipo de películas, es que es una película, o sea, este tipo de artículos de los tratados militares no están para iniciar una guerra mundial, están para disuadir. Se llaman disuasorios por eso, igual que el que tiene armas nucleares no las tiene para usarlas. Entonces, si declaras la guerra a Bielorrusia, pues hay una alianza militar detrás de Bielorrusia también. Literalmente estás enfrentando dos alianzas militares. No creo que sea la intención de nadie. Pues Polonia lo que está haciendo es subir el tono y decir: oye, que vamos a llamar... Y Letonia, ¿no? Bueno, Lituania y Polonia, los tres han dicho eso, correcto. Y claro, los tres ponerse bravo y decir: oye, que tenemos a la OTAN protegiéndonos, que vale, es cierto, pero esto suena un poco a las retóricas de de los conflictos del siglo XXI, ¿no? Lo que hemos visto entre Francia y el Reino Unido. Oye, que yo te voy a cortar la luz, pero como lo hagas, se lía muy grande. O sea, esto no va a pasar. Vale, sí, vamos a activar el artículo 4, vale, ¿qué? Fenomenal. Es de consultas, o sea, sí, puede haber esas consultas y desde luego están consiguiendo algo, están consiguiendo que no sea solo Francia, que en su momento tenía intención de mantener conversaciones con Moscú y ahora está bastante crítica, ¿no? Diciendo que defendería la integridad territorial de Ucrania, que hay que sancionarlo a Bielorrusia, sino que también Alemania, que hemos explicado que es uno de los principales afectados si se corta el gas por el este
pues también está apoyando esas sanciones. O sea, está logrando cierta unidad en Occidente. Que no es poco, Sí. vaya. Pero todo esto, Sí, el sí. que lo ha firmado es el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, no sé cómo se pronuncia Sí. eso. Morawiecki, mira, bueno, primer ministro de Polonia. Polonia. También hay que decir que esto en realidad internamente al gobierno polaco le está viniendo bien. ¿Por qué? Porque, claro, es que esto, aparte del tema de su guerra con Bruselas, que eso, que no le puede tampoco venir muy bien, porque hay que decir que hay mucho dinero europeo en juego, y a Polonia necesita ese dinero europeo, igual que los húngaros. Está el tema de que la coalición, porque claro, el gobierno de coalición en Polonia se ha ido rebajando. De hecho, se han ido varios socios y tal por cuestiones internas de lucha. Esto, el tema de la inmigración o el tema de tener un enemigo común como es Minsk y Moscú, ayuda siempre a, digamos, de caras adentro, a reforzar el poder. De que también Polonia juega mucho digamos, esa carta del nacionalismo, del ¿cómo se llama?, del patriotismo, del enemigo común, para intentar reforzarse internamente el gobierno polaco. Así que esto también hay que tenerlo en cuenta. Sí, en Polonia hay unidad con la oposición por el lado que le está dando la crisis. No, a esto hablo de ellos, porque por ejemplo la oposición polaca ahí está siendo un poquito, digamos, intenta ¿cómo decirlo? Un poco tibia. Y eso al final, esto lo aprovecha el gobierno polaco para jalear más. Y también se puede decir que, por ejemplo, bueno, no sé si, tiene un poco que ver que el día 11 de noviembre en Polonia fue el día de las marchas de la independencia, porque se celebra, bueno, la independencia del país tras la Primera Guerra Mundial, la vuelta a la independencia, y en un principio fueron canceladas en Varsovia porque, bueno, el año pasado hubo disturbios, luego pues se concentran muchos grupos neonazis y de extrema derecha, pero luego el gobierno polaco instó a que se volviesen a hacer las marchas, y de hecho lo hizo como un evento de Estado. Es decir, que hicimos un hilo sobre el tema. Es decir, que al final que estas son cuestiones que el gobierno polaco intenta usar en su beneficio político interior. No hay que olvidar que el Tribunal Constitucional polaco humilló a la Unión Europea. Yo no creo que humilló a la Unión Europea. Yo creo que se están metiendo en un jaleo, porque al final lo que dijo el Tribunal Constitucional polaco es que desechó artículos que decían que rechazaban la primacía del derecho comunitario sobre el nacional, que eso es algo que se firma en los tratados fundacionales cuando entras a la Unión Europea. Y esto le puede, si la Unión Europea quiere, le puede salir bastante caro en forma de sanciones a Polonia, porque como he dicho, Polonia y Hungría reciben mucho dinero de la Unión Europea. Es decir, que todo, al final, cuando hay cuestión de dinero, todo desafío tiene un límite. Veremos qué pasa también, porque sí que es cierto que no solamente Polonia quien ha desafiado el derecho europeo, sino también como países como Alemania, que de hecho hubo una crisis con la Constitución alemana hace un año, pero bueno, como pasa, digamos y que hecho, los malos son los polacos y los húngaros, también tienen sus razones. Sí, dime. Creo que Polonia aprovechó la crisis del Constitucional alemán para decir que, oye, ¿qué pasa? Que nada más que se critica cuando es Polonia la que tiene ciertos, bueno, diferencias jurisdiccionales en su ley con respecto a la Unión Europea, pero no cuando es Alemania. Y ahí, pues bueno, la verdad es que quedaba en claro cómo eran países incómodos para Bruselas y cuáles no, ¿no? Claro, evidentemente. Que también es verdad que los que le suponen un desafío a Bruselas, los que desafían a Bruselas son Polonia y Hungría, sobre todo. Países Bajos, que evidentemente Dinamarca, que al final que también tiene el suyo con el tema de los inmigrantes, o incluso Alemania, digamos que pertenecen a esa misma élite de Bruselas, mientras que Polonia o Hungría quiere cambiar todo el engranaje europeo en su favor. Es decir, que también está esa lucha. Hay que entenderlo de nuevo, de esa forma. Volvemos un momento al chat y hay un par de temas clave, ¿no? ¿Por qué iban a plantear sanciones a un miembro de la Unión Europea? Obviamente no. Si planteas sanciones no hay a un miembro, sí, o sea, bueno, sí, perdón, sí. Puede haber una retórica, como hemos dicho, ¿no? Como lo de Francia, Reino Unido, lo de Bielorrusia y todos estos países, hay muchos casos donde se habla más de lo que se va a hacer, pero es más una amenaza. Ya se intentó. Lo máximo que se intentó fue lo de quitar el voto a Hungría en su momento, a Polonia, y se salvan entre ellos. No se va a hacer, sabiendo que los números no van a dar. Se pueden iniciar muchos procedimientos. Los liberales
neerlandeses y los del Benelux en general han sido muy agresivos con estos países, pero sabemos que no hay números o no hay mecanismos para obligarles. Lo máximo ha sido ver el tono a vamos a condicionar los fondos económicos. Podemos multarles, pero quiere decir que a lo mejor la multa es irrisoria en comparación. Pero tú no puedes sancionarles porque para sancionar necesitas la unanimidad y evidentemente pues si sancionas a Polonia, Hungría no te va a decir que sí, entre otros países. Y que aún así eso es lo que se puede hacer, yo creo, porque estamos en los mecanismos que se hacen. Creo que el último tratado, no sé si fue en el de, no sé en cuál de ellos, si fue en el de Lisboa o en uno de estos, se acordó ya que podían, hablar de mecanismos de salida de la Unión Europea, etcétera, pero no se ha hablado de expulsión en ningún momento, ¿no? Ni siquiera en el momento de Grecia de mayor tensión se barajó cómo se podría sacar del euro, pero estos países además ni siquiera tienen el euro, es decir, en Hungría hay candidatos que están a favor de esa implantación, pero todavía no se ha llegado a ese momento. O sea, no es una integración total en los mecanismos de la Unión Europea, hay varios grupos. Y dentro de estos, lo máximo que se les puede hacer es, como digo, intentar retirar el voto o condicionar los fondos. Ya debatíamos... Pero eso lo de tirar el voto es algo muy fuerte. Tiene que pasar algo muy gordo para... Y aunque sea gordo, o sea, no se puede hacer porque ahí sí requieres unanimidad. Entonces eso no se ha podido hacer. Pero lo de condicionar en los fondos, ya debatíamos tú y yo en otra ocasión, sí, los fondos de recuperación, que son, pues son puntuales, ¿no? Es algo coyuntural, se podían condicionar al Estado de Derecho, que eso es lo que se ha intentado hacer. Finalmente esas amenazas sirvieron para que Polonia retirara en algún momento algunas cuestiones, por ejemplo la reforma judicial, aunque la han hecho de otra manera y tampoco gusta a Bruselas. Y también sobre los fondos de cohesión, que esos son estructurales, si no me equivoco. Y ahí es donde se están metiendo multas, yo creo, pero por otras cuestiones, por lo de la mina, ¿no? Por el carbón, pero es tema de climático y tal. O sea, que les dijeron que la cerrasen y no la han cerrado y ya está. Que no, la multa es irrisoria. La multa es irrisoria. O sea, que no le supone nada, es más bien algo simbólico. Pero bueno, Polonia... Es mentira que la legislación de la Unión Europea esté por encima de las constituciones. No. Hay una primacía del derecho comunitario sobre el nacional. Eso es así cuando tú haces el proceso de adhesión a la Unión Europea, tienes que aceptar ese principio, porque es uno de los principales, es un principio rector de la Unión Europea. Es lo que hay. Quiero decir que te puede gustar más o menos, pero es lo que hay. Y luego en ciertas cuestiones el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene primacía sobre el derecho nacional. Eso es así. No hay más, quiere decir que no hay discusión. O sea, es lo que hay. Si no te gusta, pues no haber venido. O sea, quiere decir que es que al final es eso. Claro, pero ya digo que al final nadie quiere romper esta relación, solamente tensan para ver cuál de los dos bloques consigue sacar más concesiones, porque fuera de la Unión Europea se encuentran solos ante sus enemigos, en este caso Rusia. Ya sabemos que son países más atlantistas que europeístas, por lo tanto están favoreciendo los intereses de Estados Unidos más que los de los países occidentales de la Unión Europea y bueno, pues que a la Unión Europea tampoco le conviene perder miembros porque al final es ese expansionismo y que lo siguen intentando en los Balcanes, ¿no? Cuanto más territorios, más países tengas medianamente controlados o en tu órbita de influencia, más poder representa, pues para empezar, tus instituciones, para seguir los líderes y las élites, las inversiones de las grandes empresas y el Banco Central, cuando se amplía hasta ese punto, ¿no? Que es como funciona un Estado, ¿no? Y al final vamos a pasar el tema porque si no, porque no vamos a... Mira, claro, es competencia de la Unión Europea, evidentemente, quiere decir que quiere decir que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene primacía en temas de la Unión Europea a la legislación, ¿cómo se dice? Legislación nacional. Igual, pasando del tema, vamos a hablar del es que si no vamos a dar tiempo a lo de Ucrania. Muchas cosas. Mira, ya lo último que es que tenemos hoy muchas cosas. Si no va a dar tiempo. Para ir enlazando con eso, que es lo último que hemos visto, esperando que lleguen las sanciones del Consejo Europeo y de todas estas reuniones que aún estamos esperando, nos decían que no creían que fuera a haber una guerra por un problema migratorio, pero es importante señalar que lo que está ocurriendo no es solo un problema migratorio. Nosotros lo hemos dicho, la crisis migratoria es una crisis política, lo hemos explicado, y por qué se da en tantos frentes al mismo tiempo, porque lo que está ocurriendo en Ucrania, que es donde vamos a entrar ahora, no es algo aislado, lo que está ocurriendo en Bielorrusia no es algo aislado. Por supuesto no comparten dinámicas, es una guerra que ya estaba en Ucrania y un problema que tiene unos intereses específicos tanto para el gobierno bielorruso en mayor medida, como para el polaco, como para
todos, Moscú y todos los que queramos, pero las respuestas se están dando unificadas. La escalada que están dando los países occidentales contra Moscú, o ayudando a Ucrania, o diciendo que reportes de inteligencia, que ahora vamos a entrar en eso, sobre lo que está haciendo Rusia en Ucrania o lo que va a hacer en Ucrania. Todo esto se da a la vez que se pretenden poner sanciones muy pronto a Bielorrusia. De hecho, ayer se iba a hacer el Consejo Europeo, ¿no? Y no se sabe exactamente, no sé si se sabe en qué consistiría. ¿El qué, perdón? Las sanciones a Bielorrusia nuevas. Sí, o sea, las sanciones serían más bien a aerolíneas bielorrusas, perdón. O sea, pero sería eso. Es la principal. Pero es que todavía... Sí, o sea, serían a sanciones... Ha cortado un poco... ¿Perdón? O sea, que creo que Belavia, es que nos estamos escuchando algo en retardo y nos pisamos un poquito. Se me está cortando cuando hablas, perdón. O sea, sigue. Había dicho que iba a cortar ese tránsito de ciudadanos desde Irak, etcétera. Son a aerolíneas bielorrusas, pero supuestamente va a haber unas sanciones extra, que todavía no han terminado. Pero no, claro. pero puede, que yo creo que serán más a miembros del gobierno o empresas o algo así, quiero decir, no solamente aerolíneas. A ver, para enlazar un poquito con el tema de Ucrania y la OTAN y el satélite y tal, como han puesto aquí un comentario que pone: ¿qué opinas de la UE, la Unión Europea y la OTAN temen que Putin invada de nuevo Ucrania tras el ataque híbrido bielorruso? ¿Por qué este titular? Básicamente, Ucrania, bueno, ya está el mapa, o sea que lo veis. ¿Qué está pasando en Ucrania? Pues, primero de todo, intensificación de los combates en el Donbass. Que ha habido, creo que los ucranianos han usado por primera vez unos drones turcos y lo han denunciado y bastante efectivamente, al parecer. Y luego tema de que están los combates están siendo más crudos y han intentado atacar varios asentamientos, que creo que no sé si llegaron a tomarlos o no. Más allá de eso, tenemos movilización de artillería y de tropas ucranianas a la frontera. Más, como otra, parece un remember de esto de primavera, pero vuelta de movilización rusa a la frontera con Ucrania. ¿Cuál es la diferencia de primavera? Que esta vez, digamos que la OTAN, Estados Unidos sobre todo, y países como Francia, se están tomando más en serio esta movilización, están alertando, según informes que cita el Financial Times, de un posible ataque ruso a Ucrania. Ya lo digo yo sobre todo eso. Lo dudo muchísimo. Es decir, no veo dónde puede estar el interés de Rusia de una invasión a Ucrania. En todo caso sería las milicias prorrusas, pero que tampoco lo veo, sinceramente. No sé qué opinas tú. No, sí. El frente del Donbass, a ver, lo hemos dicho insistentemente también. Ha habido violaciones del alto el fuego, miles, no cientos, ha habido miles durante estos meses y ha habido un montón. No, desde que empezó el alto el fuego, de hecho. Claro, ha habido un montón. Entonces, el acuerdo de Minsk, que precisamente Ucrania ya no veía a Bielorrusia como un actor que pudiera servir de mediador ni nada parecido, pero realmente se está buscando eso, Estados Unidos, en Rusia puedan interlocutar, porque al final son, como decía Medvedev, los que controlan realmente las dinámicas de Ucrania están en Bruselas y en Washington, así que hablaban con ellos, pero bueno, el frente seguía... Toda la razón tiene. El frente seguía pues donde estábamos, ¿no? En las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que son el del Donbass, y no había habido movimientos más grandes de los que hemos comentado, ¿no? Pues escaramuzas continuas, algunos ataques todo el rato, ¿no? Violaciones de alto el fuego continuas. Ahora, que vaya a haber una escalada de la guerra en ambos bandos es algo que se ha debatido durante mucho tiempo y se ha dudado. Ahora, las últimas noticias, que son simplemente alertas de inteligencia, como comenta Pablo, son eso, que en Occidente se está dando una alerta muy grande de que habría movimientos de tropas rusas en torno al Donbass, o en zona rusa, pero cerca de la frontera con Ucrania. Vale. Esto, por un lado, tiene sentido, porque sí que se ha dicho que podría haber esas tropas, pero el propio líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, lo negó.
Zelensky dijo que no era cierto. Bueno, el gobierno de Zelensky dijo sí, pero después lo ha vuelto a decir otro. O sea, varios miembros del poder ucraniano ya han rechazado eso, ¿no? Después sí que se dio veracidad a la presencia de hasta 100.000 soldados, que esto sí que lo ha dicho Zelensky esta semana. 100.000 soldados rusos estarían cerca de la frontera de Ucrania en Rusia. Y claro, este cambio de opinión tan grande, cuando las tropas podrían ser unos movimientos tan grandes, un movimiento tan importante, es algo que chirría, sobre todo porque ya tuvimos una crisis parecida hace unos meses en los cuales era cierto que estaban esas tropas rusas porque estaban haciendo unos ejercicios militares importantes cerca de la frontera, que después se retiraron y ya está, ¿no? Pero yo creo que fue ese momento, yo creo que fue... Sí, perdona, Alejandro, que te interrumpa. Yo creo que al final los movimientos rusos, yo creo que se embarcarían en una especie, digamos, de demostración de fuerza para decirle a Ucrania, tranquilita, porque es que Ucrania, quiero decir que quien también ha digamos, intentado escalar todo el rato ha sido Ucrania, por temas de que luego comentaremos. Quiero decir que, eso es. Quiero decir que al final eso traduce también en demostraciones de fuerza de Rusia, no más que... Dudo mucho, es que es eso, que yo lo veo totalmente inviable, o por lo menos ahora mismo, una intervención rusa en Ucrania. O sea, es que sería algo impensable, sinceramente. Perdona, sí. Sí, sería bastante loco ahora mismo que cualquiera de las dos partes, pero sobre todo Rusia, que más ha apostado por ese acuerdo de Minsk, cuando perfectamente en su momento se podría haber dejado que las repúblicas del Donbass siguieran en la guerra y habrían tenido bastante apoyo en algunas zonas, justo de las que ahora se está acusando, ¿no? Según dicen los reportes de inteligencia, que Rusia tendría intenciones en tomar Mariupol y Odessa. Que es verdad que la zona de la costa de Ucrania es vital para Crimea, que estaba sufriendo unos problemas muy graves, bueno, pues durante mucho tiempo ya, por ese bloqueo, la sequía, el corte de agua, bueno, y otros problemas en el Mar Negro, ¿no? Donde sí que ha habido muchos movimientos de Estados Unidos, de la OTAN, etcétera. Pero la cosa es que ahora mismo el lado ruso ha apostado por unos acuerdos que exigen su cumplimiento porque ya implicarían unas elecciones, implicarían una negociación con el Donbass. Sin embargo, es Ucrania la que no tiene ningún tipo de interés en cumplir esos acuerdos porque en ningún momento va a reconocer a la otra parte del Donbass, ¿no? Ucrania nunca se puede permitir, porque entonces sí que llegan los nacionalistas, los más nacionalistas, porque ya de por sí son muy nacionalistas, y te retoman otra vez las hostilidades. De hecho, hace nada hemos visto el nombramiento de uno de los líderes de Pravi Sector, la organización de extrema derecha, bueno, no sé si la podemos calificar de neonazi, pero era una de estas más duras, como asesor de las Fuerzas Armadas, de uno de los líderes de las Fuerzas Armadas ucranianas. Sí, ha habido cambios, en el último tiempo ha habido cambios dentro del gobierno de Ucrania que van, digamos, hacia una línea más dura, hacia Rusia y, bueno, y internamente también, evidentemente. Perdón, he puesto dos artículos, uno para que intentéis, para, digamos que hablamos ahí, se habla mucho de la situación que está en Ucrania, en el Donbass, con Rusia, etcétera, que creo que os pueden ayudar, que es, bueno, el de la plataforma de Crimea para intentar presionar a Rusia, que eso es de nuestra compañera Miriam, y la entrevista a Pablo González, que está bastante bien, que ahí habla mucho de los acuerdos de Minsk y de cómo está la situación. Yo creo que después del directo, pues si queréis ampliar un poquito lo que digamos, creo que os pueden venir bastante bien. Mira, de hecho acabo de encontrar lo de Pravi Sector, era el antiguo líder de la organización, asesor del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y que además había estado en contra del alto el fuego y ellos habían tomado rehenes en el Donbass en el momento de la guerra. O sea, esto lo hemos publicado y como digo, indica que, bueno, pues el lado ucraniano en todo momento ha ido radicalizándose desde el Maidán, pero por supuesto también con las nuevas elecciones, porque Zelensky llegó como una renovación que justo ha intentado ir contra los oligarcas, que lo hemos visto ahora, ¿no? La nueva ley anti-oligarcas que precisamente atañe a su predecesor, Petro Poroshenko, y a otros muchos, ¿no? Que ha tenido que vender, no sé si es canales de televisión o no sé qué. Pero el caso es que el gobierno de Zelensky, que ya lleva un tiempo, es bastante impopular, muy impopular, y tiene
y buscarse alguna manera de apoyarse en ese nacionalismo. Sí, que decir que la situación interna ucraniana es más... O sea, yo sinceramente, antes que un ataque ruso o de las milicias prorrusas, yo vería un tanteo ucraniano. Porque la situación... O sea, al final, Rusia se puede permitir esperar y Ucrania yo diría que no tanto. Y que además en Ucrania la situación interna no es mala solo a nivel político, es que es muy mala en general. Ya hemos hablado de los problemas energéticos, los problemas económicos derivados de que Rusia ya no pasa por Ucrania su gas. Tenemos el Turk Stream, tenemos otras vías por el resto de Europa, los Balcanes, tenemos el Nord Stream. Ucrania tiene graves problemas económicos y además mucho se habla de Bielorrusia y la libertad de expresión, pero también lo hemos dicho muchas veces con Miriam tal, en Ucrania está habiendo gravísimos problemas de libertad para los periodistas, ¿no? Y para algunos opositores políticos. O sea, esto no se le hace caso porque es Ucrania, pero esto Bielorrusia abriría portadas. Sí, evidentemente. Dice que la situación es la que es. No sé qué podemos comentar más allá de eso. Yo creo que da mucho pie a que si vuelven las escaladas sea por el lado ucraniano, pero bueno, que todo puede ser. Que de hecho han sido ellos los que han escalado más la situación, porque al final son ellos los que han utilizado el dron, creo que no sé si fue un dron o varios drones turcos que tienen. Luego está la cuestión de eso, de que he dicho que intentaron tomar varias posiciones. Y aquí llega, yo creo, una cosa que es por lo que digo que está todo mezclado, ¿no? Lo de Bielorrusia es una crisis migratoria, pero es una crisis política, y lo de Ucrania está endureciéndose sin que sea tan grave aparentemente o tan evidente como los movimientos que tuvimos hace meses, ¿no? Que se decía que eran unos movimientos muy graves y realmente luego eran unas maniobras que no pasó nada. Ahora, sin embargo, sin tanta evidencia, se está dando una alerta brutal que incluso hemos dicho antes, Ucrania la negó parcialmente y puede responder a una estrategia directamente de crisis ya de la Unión Europea con Moscú directamente. Porque bueno, Moscú Unión Europea y Estados Unidos que están metidas hasta el fondo. Y ahí va con los casos. Por ejemplo, ya no se está mediando con Bielorrusia o con Ucrania, es que directamente Moscú está acusando a Polonia de todas las formas que está teniendo de disuadir a los migrantes, de toda la represión, etcétera. O sea, es Moscú la que está acusando directamente a Polonia, igual que se acusó directamente a Moscú de estar detrás de la crisis migratoria. Y lo mismo con Ucrania. Estamos viendo ya Reino Unido, mira lo que hemos publicado. Reino Unido le concede a Ucrania un préstamo de 1.700 millones de libras para desarrollar las capacidades de la armada ucraniana. Van a construir 8 barcos de misiles, van a adquirir 2 dragaminas. Estados Unidos ha proporcionado 80.000 kilos de municiones. Esto es como parte de 60 millones de dólares en asistencia adicional que ha aprobado Biden. También Estados Unidos les va a entregar 2 lanchas patrulleras a Ucrania, todo esto. O sea, son un montón de cosas. Ahora mismo el ministro de Defensa va a viajar a Estados Unidos para reunirse con su homólogo y también se ha reunido con el ministro de Defensa de Reino Unido, lo cual tiene que ver también con que en la embajada de Ucrania en Reino Unido, creo que ha sido así, un embajador ha tenido este tipo de acuerdos para que Reino Unido dé más apoyo a Ucrania. Y Francia en todo esto ha dicho que ellos defenderían la integridad territorial de Ucrania, lo cual es bastante complicado de materializar, teniendo en cuenta que Ucrania la han dejado bastante de lado bueno, tanto desde Bruselas como desde Washington, pero sobre todo desde Bruselas. Pero ahí están todos escalando en su retórica contra Rusia y a favor de Ucrania, porque lo mezclan con la crisis bielorrusa. Sí, como que luego aparte de ello, no sé si podemos comentar, es que yo no le he mirado el tema del satélite y luego las maniobras de la OTAN en el Mar Negro. Bueno, a ver, podemos enlazarlo con las maniobras de la OTAN en el Mar Negro, que bueno, que no es algo tampoco raro, pero sí creo que es algo de lo que se ha quejado también Rusia. Ha dicho que es Macron y Putin tuvieron una conversación hace poco, que bueno, que decía Macron que Francia iba a defender Ucrania si esta sea atacada. Mentira. Ya, vamos, lo dudo muchísimo que Francia se metiese tropas ahí, vamos. O sea, pero que al final es retórica pura y dura. En mi opinión, Es que Francia ya tiene muchísimos problemas en otros sitios donde no es capaz. Sí, o sea, nada. O sea, mira, sobre la OTAN y... Bueno, sí, que está habiendo maniobras, eso, en el Mar Negro de la OTAN, y Putin se ha quejado, ha dicho que era una provocación. Sobre la OTAN he encontrado esto, lo del Mar Negro. Pero más allá de eso, no sé si son demasiado graves o no, pero bueno, Rusia lo ha visto como una provocación y... También porque tú piensas que el espacio aéreo, la OTAN tiene
paso por Crimea, porque Sí. Ucrania les permitía el paso aéreo por la zona de Crimea y Sebastopol. El Mar Negro, si consideran ese territorio como ucraniano, pasan por ahí. Y ya ha habido varios incidentes en el Mar Negro. Y a todo esto pues hay que sumar que cada vez se va revalorizando más, porque Turquía ha encontrado yacimientos, hay alguna tensión Sí. por el... Pero bueno, en la cuestión de Ucrania es muy importante el Mar Negro también, no solo por los canales, sino porque Crimea depende justo del otro lado del mar en Ucrania y es necesario que hagan algo tanto los ucranianos, que no pueden permitirse perder Crimea, como los rusos, que no pueden permitirse que Crimea quede bloqueada, y los estadounidenses, que pues tienen que defender la integridad territorial de Ucrania, que incluye Crimea para sus mapas. Por lo tanto, es una confrontación bastante poco eludible la que tienen ahí. Sobre todo ahora que han relanzado esa plataforma de Crimea, que le están buscando apoyos diplomáticos. En Occidente les está yendo bastante bien. De hecho, ahora mismo España ha tenido ese nuevo compromiso con la plataforma de Crimea, si no me equivoco. O sea, están bastante interesados en las cuestiones que ocurren en Bielorrusia y que ocurren en Ucrania, cuando su problema energético, que es que España no es Alemania, su problema energético está en el sur, pero bueno, es Argelia y Marruecos, claramente, pero bueno. Pero allí España, la OTAN ha estado rapidísima para hablar de Bielorrusia. La OTAN ha estado rapidísima. A la OTAN no se la vio en el caso de Marruecos. Se vio a la Pero Unión porque Europea. Marruecos es aliado, simplemente es eso. No, en la OTAN no está Marruecos, ¿no? No, pero que la Unión Europea, la Unión Europea ofreció más dureza en la cuestión de Marruecos que España, y más dureza que pero la porque OTAN. Claro, pero porque Estados Unidos, ¿quién es el principal aliado de Estados Unidos en el norte de África? Marruecos, Sí, ¿no? Efectivamente. Pues ya está. Es una cuestión, es muy simple. Ya está, Pero no hay más. ahí se ve la diferencia en cómo a Polonia no se le ha dado un apoyo tan grande como se le dio a Marruecos. Bueno, no sé si le da un apoyo, ¿no? Pero sí que se callaron, ¿no? Con Polonia la OTAN ha saltado enseguida, porque Polonia no es un país cualquiera de la Unión Europea, es uno de los más favorables a la OTAN. Mientras que Bruselas al principio fue más comedida y ahora pues sí que está mandando esos mensajes de sanciones tan grandes y ya Pero porque ya se les ha ido un poco de las manos la crisis también. O sea, que si no actúan van a quedar como unos, digamos, como unos imbéciles. Perdón la palabra, pero es verdad. Si no hacen nada es como en plan de, pues otra vez que la Unión Europea no hace nada. Yo creo que se ha ido totalmente de las manos, porque están ya acusando a Moscú de lo de Bielorrusia. Están diciendo que Rusia va a invadir Odessa y Mariupol, o que va a invadir Ucrania en general. Es como, vamos a verlo. Y sobre todo, la escalada que se ha dado en el Donbass se da porque no se han cumplido los acuerdos de Minsk. Oiga, los acuerdos de Minsk, quien no los quiere cumplir, aunque son las dos partes, pero esta parte concretamente, es Kiev la que ha dicho directamente que no va a cumplir esa negociación o determinación del estatus del Donbass. Eso se ha dicho. O sea, pues sí, por supuesto, ninguno está cumpliendo los acuerdos de Minsk, pero Rusia fue uno de los garantes. Rusia no tiene ninguna intención, o al menos no intereses puede tener, pero no ha demostrado que quiera esto. Ha demostrado que quiere un acuerdo en los acuerdos de Minsk. Y lo de esto se ha juntado justo con el ataque al satélite, que lo tenemos hoy. Que y de hecho lo va a publicar nuestro compañero Ander. Lo vamos a publicar, así que si quieres leerlo. Si lo leo el primero que nos ha puesto. Mira, justo Rusia ha probado con éxito un misil antisatélite usando como objetivo un satélite soviético, inoperativo, puesto en órbita en 1982. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional han tenido que refugiarse debido a la basura espacial que ha provocado la prueba. Y esto es lo que ha enfadado bastante a Estados Unidos y a Alemania y Francia también. A Francia mucho también, ¿eh? O sea, esto de que sea cuestión el espacio es bastante tenso para ellos. Simplemente era un ejercicio ruso para probar sus capacidades en este tipo de escenarios, y no es la primera que o sea, lo han hecho otros países, lo hizo China en su momento, Estados Unidos. O sea, sí. A ver, también te digo, yo creo que han elegido un buen momento, ¿eh? Sí. O a lo mejor han elegido un buen momento, según se mire. Es que de eso... Que yo creo que también es... a ver, al final es todo... En esta vida, como las nucleares, es todo disuasión. ¿Por qué los rusos están provocando enfrentamientos? ¿Qué rol cumple China en esto? Yo no creo que los rusos estén provocando enfrentamientos. Yo creo que es lo que has dicho tú, que es una forma de demostración de poder, o sea, demostración de fuerza. Disuasión, yo creo que es disuasión. Sí, pero la disuasión se hace así, se hace
ejercicios militares. Cuando India se unió a los ejercicios militares en el escenario occidental de Rusia, eso fue una humillación para Occidente, sobre todo para países como Francia. O sea, estas cosas no son nunca azarosas. Lo que ha ocurrido ahora tiene sentido porque están todos demostrando fuerza. Pues yo voy a poner sanciones a Bielorrusia. Pues cuidado que estoy mostrando a todo Occidente alertas de invasión rusa en Ucrania. Bielorrusia, pues hasta que no habléis conmigo no va a haber parálisis de crisis migratoria. Y ha conseguido Bielorrusia su objetivo. Y ahora a ver lo que pasa con las sanciones. Pues voy a cortar el gas. Pues oye, es que a ver hasta dónde se va escalando. Y ahora están acusando a Moscú. Pues no es ninguna locura que Moscú responda, aunque sea de esta manera, que no va a ningún sitio, pero es una forma de demostrar fuerza. Bielorrusia lo que quiere es demostrar fuerza. ¿Qué interés puedes tener en esa desestabilización de Polonia si no es erigirte como la fuerza dominante en el este, erigirte como el legítimo representante y actor con el que se habla en el este? O sea, es una demostración de fuerza todo. Y que sobre el rol de China yo creo que de momento ninguno. Supongo que es mirar con palomitas lo que está pasando. O sea, ya de eso no creo. Esto le da... No creo que... China con esto gana tiempo, porque China lo que necesitaba era que no se diera ese viraje hacia el Pacífico, el Indo-Pacífico, que es ahora tan rápido como Biden prometía, y que, bueno, Trump también lo prometía y no lo pudo hacer, Obama lo prometía y no lo pudo hacer, y Biden parece que con lo de Afganistán podría acelerarlo. Las cuestiones que hemos hablado de Japón y de Taiwán podían facilitarlo, pero con todos los embrollos que tiene todavía en Oriente Medio y en Europa del Este, esto para China es ganar tiempos. Ganar tiempo para seguir reforzándose. No sé si, ya por terminar, igual podríamos comentar eso que hemos hablado de China, no sé, de la noticia, ya sabes, lo que hemos hablado antes. No sé si lo podemos anunciar. A ver, no está confirmado, pero es algo que parece que es prácticamente confirmado, que sí podría ser, digamos, no sé, una declaración de intención en Estados Unidos. No sé qué opinas. Si quieres, cuéntalo, a ver. Venga, va, lo cuento. Bueno, que según el Washington Post, Joe Biden va a proceder a boicotear, ¿no?, los Juegos Olímpicos en Beijing. ¿Los Juegos Olímpicos en Beijing? Sí, los Juegos Olímpicos de invierno. De invierno, claro, sí, evidentemente, sí los... A ver, que es algo que, bueno, que como nos ha tenido a bien de 2022, en 2022 los de invierno. Sí, pero que además me acuerdo que lo hemos comentado porque ya habíamos publicado hace meses, creo que fue, que tenía ya intención, decían, todavía queda, pero ya deberíamos ir planteándonos un boicot, dice diplomático, no sé exactamente qué es lo que buscaban, pero la información que diplomático es que no envían representantes de Estados Unidos ni diplomáticos a Beijing en los Olimpiadas. Sí, pero eso es una cosa, y otra cosa es la que se tenía hace meses, que es lo que decía de movilizar a sus aliados y sus socios para boicotear los Juegos Olímpicos. Bueno, o sea, según dice nuestra compañera Ander, seguramente movilice a Estados Unidos a más de aliados, sobre todo Reino Unido, ¿sabes? Los máximos... Sí. Los más claros, ¿no? Es evidente. Pero sí, eso es lo que decía Ander. Hay que ver cuando se materialice y mejor dicho, cuando lo expresen, si es un boicot diplomático o es un boicot deportivo o es un boicot... ¿Qué boicot? Pero sí, ya estamos llegando a un punto en el que se está intentando mostrar a China ya como las líneas rojas, porque no dejan de sobrepasarse. Y como digo, China no hace más que ganar tiempo. Ahora mismo la crisis de Taiwán es bastante grave porque ya se ha reconocido por primera vez que Estados Unidos entrena tropas en Taiwán. O sea, eso es una cosa... Y bueno, sí, entrena y claro, hay fotos de marines allí, ¿sabes? O sea que tampoco... Que el motivo, nos pregunta Carlos, a ver, no se sabe, pero imagino que el motivo será China mala. China mala, Estados Unidos bueno, que no necesitan ningún motivo para hacerlo. Evidentemente buscarán uno, pero creo sí, pero yo creo que no estoy muy encaminado si el motivo va a ser puramente geopolítico. Yo pienso que esto lo hemos hablado muchas veces sobre, vale, tanto Trump como Biden tienen intereses en confrontar a China, ya hemos visto que ambos tienen esa estrategia de largo recorrido de ir hacia China, pero son enfoques muy distintos. Donald Trump era esa geopolítica, era el
pues yo voy a guerra comercial, a buscar aliados por todo tu entorno, a rodear a China y a pues dar alas a ciertos grupos como era el de liberación de Turquestán Oriental, por ejemplo. Vale, pero Joe Biden tiene una política que es de Partido Demócrata, es una política de derechos humanos, y la cosa es que ahora ya no es tan sencillo jugar la carta de Hong Kong, la de Xinjiang o la de Tíbet, aunque siempre puedes recurrir a ellas, porque puedes decir, China no respeta X derechos humanos o no respeta X libertades, pues que abanderan en estos sitios. Y como ya se han calmado esos conflictos a raíz precisamente de lo que Estados Unidos critica que hace China en ellos, puede usarlo como pretexto. Pero, claro, el único foco grave ahora mismo que puede haber es el Mar del Sur de China y Taiwán. Entonces, o reavivan un poquito ese tema, o tiran de los que te he dicho, los clásicos, o si no, tienen que hacer un enfoque geopolítico, que es el que hacía Trump. Es decir, hablar de es nuestro enemigo porque es un rival económico y por Taiwán. Eso es lo que hay. Bueno, yo creo que es el enfoque más genuino, ¿no? Sí, pero ya sabes que la retórica de derechos humanos yo creo que no es creíble. Los demócratas juegan no sé si no alguna vez lo ha sido. Es el Partido Demócrata es aún más imperialista que el republicano, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que los dos todos siguen más o menos la misma estrategia. En el sentido, tienen los mismos objetivos, normalmente geopolíticos, solamente que usan diversos otros métodos. Es distinto. O sea, los demócratas, claro, los demócratas siempre han sido más de la cara más amable de la geopolítica estadounidense, y digamos que los republicanos con George Bush o Donald Trump ha sido más de más dura, más mano dura, sí, por así decirlo. No, yo no diría que son diferentes. Del periodo presidencial, es que no es tan fácil decir republicanos o demócratas. Ha habido de todo. Hay demócratas y republicanos. Pero sí que es verdad que hay una continuidad desde Obama para focalizarse en China, evidentemente por su ascenso. Es decir, que eso es evidente. Ha habido algunos más intervencionistas y otros menos, pero cada uno tiene una estrategia distinta. Ya digo, la del demócrata creo que es la que he comentado, y la del republicano pues es distinta. Sí. Mira, te pregunto, esto Obama y Clinton fueron muy intervencionistas, claramente, sí. Pero quiere decir que el lenguaje utilizado es diferente. Y también, y eso, por ejemplo, no es lo mismo el lenguaje de Biden, aunque evidentemente ha cambiado las cosas, o de Obama con Europa que de Trump. Pero claro, es que hay veces que no vemos el foco. Vale, Obama y Clinton han sido muy intervencionistas, pero no es lo que han hecho otros. Ha habido demócratas mucho más intervencionistas. Bill Clinton. Ese tipo de Clinton es del que hablo. O sea, el Obama con Hillary Clinton pero son muy distintos. Barack Obama ha jugado con otras estrategias, más modernas. Bill Clinton era de intervencionismo al estilo Bush. También, evidentemente, diferente porque al final estamos hablando de una época en la que Estados Unidos era dueño y señor del mundo. O sea, acababa de caer la Unión Soviética, Rusia estaba muy mal, es decir, que se podían permitir ese intervencionismo masivo. Ahora que evidentemente no es el caso. Pero que no, que al final todo va en su contexto. No sé si sabemos diferenciar demasiado bien, es que la primacía estadounidense de la época de Ronald Reagan, de Bush padre o de Bill Clinton con la que pueda tener Obama. Entonces, esa época, da igual si eras republicano o eras demócrata, Bill Clinton, o sea, es evidente, ¿no? Pero Obama es otro juego distinto. Ya no estás en ese momento. Sí, pero tampoco es el tema, que nos estamos yendo un poco, que nos podíamos ir toda la tarde, pero bueno. A ver, como quedan unos minutillos, no sé si queréis unas preguntas que nos hagáis de cualquier tema, sabemos responderlas pues fenomenal, y ya vamos cerrando el directo. Mientras tanto, anunciar que el jueves haremos un especial de las elecciones chilenas, pero el directo empezará más tarde, ¿vale? No sé si sobre las 8 a lo mejor. No sé si tú podrás estar, Alejandro. Pues todavía no hemos cerrado el equipo que va a estar. A ver quién. Vale, tenemos que cerrarlo. En principio Néstor va a estar seguro, que es el que tiene que dirigir además el directo, y que será eso, que las elecciones chilenas que están a la vuelta de la esquina. Tendréis un artículo no dentro de mucho, y luego un artículo posterior de la sección. O sea que para el jueves hablaremos ya de América Latina y Chile.
bastantes cuestiones. Son presidenciales, sí, efectivamente. Son presidenciales. Es primera vuelta, o sea, que importantes. tampoco es primera vuelta, luego es muy probable que haya que ir a segunda vuelta, o sea que tendremos tiempo, ¿vale? Sí. No es algo tan... Sí, o sea, lamentamos no haber podido hablar mucho tanto del tema, pero se nos acumulan muchos temas, pero bueno, que el jueves especial de... Mira, tenemos, si quieres, ahora hablando ya de lo del satélite que hemos comentado, sí. la información que nos dicen que sería el cuarto país, Rusia, que ha hecho este tipo de prueba pues de derribo de satélite, en este caso, en el siglo XXI. Tenemos, como nos dicen, China en 2007, Estados Unidos en 2008 e India en 2019. Por lo tanto, sería el cuarto que realiza este tipo de... ¿El lunes se sabrá el resultado? Sí, el lunes, sí, porque de hecho el lunes queremos sacar de hecho, un colaborador va a hacer va a hacer un artículo un análisis de la primera vuelta. Pero vamos, que todo pinta que va a haber una segunda vuelta, ¿no? Sí, pero también, según estamos viendo, tiene pinta de que en la primera vuelta van a acabar, bueno, los dos principales que ahora mismo son Boric y Kast. Boric que es el centro izquierda, ¿no? Así es. Sí, y Kast que es el candidato que nos han pegado muchísimo por decir que es de extrema derecha, pero quiere decir que este es pinochetista. Quiere decir que si una persona que defiende la dictadura de Pinochet no es de extrema derecha, pues... No, pero esto es muy evidente. Yo creo que lo podemos hablar el jueves, pero básicamente es que como es de perfil marcadamente liberal, lo ven incompatible con extrema derecha. Pero esto es que hasta la prensa de derecha... Es un debate que da para... Hasta la prensa de derecha significa así, o sea, es que ya no hay más que hablar. Sí, o sea, bueno, de todas maneras entendemos que evidentemente que se nos critique por decir que es extrema derecha, pero que sí, nosotros vamos a explicarlo y si se nos sigue criticando, pues ya está, pero que vale que merece una explicación de por qué, y igual que pues y ya está, simplemente que el jueves tendremos el directo y espero que os vengáis muchos. Si tenemos alguna pregunta más, ya llevamos 1 hora y media, así que las últimas preguntas, si queréis, de cualquier tema, sí. Mira, de hecho, acabo de ver, tenemos de última hora, el Estado Islámico reclama el atentado que se ha dado en Uganda hoy. ¿En Uganda? Sí, es que ojito si ha sido cuántos muertos, más o menos. Andrea, ¿estás por aquí? Me parece que lo has estado... No, ya no creo que no ¿lo estás siguiendo tú, Andrea? Por el momento lo último que decían eran 3 confirmados. Vale. Es que claro, Uganda tenía problemas con Estado Islámico ya, ¿no? Sí. Bueno, lo que hay es un grupo que ellos califican de rebelde, que estaría en República Democrática del Congo, el de las Fuerzas Democráticas Aliadas, que dicen que es un grupo afiliado a Estado Islámico, pero que los grupos afiliados a Estado Islámico en África, en subsahariana, juegan otra dinámica y que no es, yo diría, tan parecido a Estado Islámico. Diría que es más insurgencia ugandesa. Pero bueno, que lo ha reivindicado, por lo tanto, es importante comentarlo. A ver, preguntas, perdón. A ver, novedades en el Magreb, ninguna. O sea, simplemente siguen ahí, parece, las tensiones, pero parece que Argelia de momento decía que iba a responder a la muerte de los 3 civiles. Una investigación española que citó el país decía que efectivamente que había sido Marruecos quien había sido con un dron que había sido el causante de la muerte de los camioneros argelinos, pero más allá de eso no tenemos nada. Bueno, los saharauis siguen, digamos, avivando el tono del conflicto. Y ya está, no hay más. Exactamente, ¿qué es el estado de la unión entre Rusia y Bielorrusia? Sí. Es, digamos, una suerte de integración, ¿no? entre ambos países. Sí, perdón, sí. Es un acuerdo para la integración. Lo que pasa es que va por muchas fases. Ahora se han firmado unos 20 y pico acuerdos que yo me los he leído todos y os prometo que no son una cosa como la que vende Lukashenko, que él dice que si va a haber una moneda común, un parlamento común. No, son acuerdos de marco común a nivel económico-financiero, de cuestiones de mercado común, menores, muy menores todavía. Pero sí que dejan y allanan el camino a que en el futuro sigan avanzando hacia eso. De hecho, Putin le decía, oye, que sí, que vamos a integrarnos, pero relaja. Porque, de hecho, antes era al revés. Antes, Lukashenko, como comentamos en 2020, estaba un poco mediando entre la Unión Europea y otros negocios con Arabia Saudí para no depender de Rusia, y Rusia era la que quería que firmara el Estado de la Unión cuanto antes para acercarle a sus postulados. Y como Bielorrusia no se acercaba, le dejó fuera del mercado interno ruso de hidrocarburos. Esto perjudicó mucho los negocios creo que eran de refinado, de petróleo en Bielorrusia, y las exportaciones, perdón. Por lo tanto,
Bueno, pues ahora Bielorrusia vuelve a lograr esas ventajas económicas del mercado interno ruso. Así que en ese sentido es beneficioso para Bielorrusia. Otros dicen que busca esa liquidación de la soberanía bielorrusa a largo plazo. Veremos a ver. Pues no sé si queréis ir chapando, porque no sé si hay más preguntas. Vale. ¿Cuántos años para una guerra Marruecos-España? Por cierto, Melilla, si tuviésemos esto y tuviéramos una bola de cristal, te aseguro que no estaríamos aquí. No, se lo habríamos dicho. Estaríamos en un ministerio así, cobrando, pero bien, en plan bien. Así que nada, yo creo que podemos cerrar ya.